Un vecino acepta cuidar al hijo de una madre soltera por una noche. Le deja las llaves. Todo parece normal, hasta que descubre una cámara oculta en la habitación del niño. Y lo que graban esas cámaras, no debería existir. Una figura. Una palabra imposible. Y un secreto que nunca debió descubrir. Eduardo nunca fue un hombre de muchas palabras, pero sí de muchas opiniones. Siempre tenía algo que criticar, la falta de orden en su calle, el ruido de los niños del edificio, la manera relajada con la que la gente vivía su vida. Trabajaba como analista financiero remoto y a sus 38 años, había hecho de la soledad una especie de escudo. Su apartamento era su templo, limpio, meticuloso, predecible. Todo lo que no encajara con su forma de ver el mundo, simplemente, era descartado. Por eso, cuando Rosa llegó al edificio, cargando a su hija pequeña y varias bolsas del supermercado, Eduardo frunció el ceño desde el otro lado del pasillo. Tercer piso, departamento 303, murmuró para sí, como si el número le dijera algo importante. Ella era joven, no más de 26, con un rostro que revelaba más cansancio que edad. Su hija, Emma, una niña de 5 años con el cabello enmarañado y los ojos grandes como platos, lo miró con una mezcla de curiosidad y timidez. ¿Usted vive aquí?, preguntó Rosa con una sonrisa amable, mientras intentaba mantener el equilibrio con las bolsas. Eduardo asintió apenas, sin molestarse en ofrecer ayuda. Al lado. 304. Ah, vecinos. Bueno, mucho gusto, soy Rosa. Eduardo. Silencio. Ella esperó algo más, un bienvenida, tal vez, pero no llegó. Solo cerró su puerta con un golpe seco. Durante semanas, Rosa se convirtió en un personaje más del paisaje del edificio. Siempre apurada, siempre con Emma de la mano. Eduardo no podía evitar verla como una carga innecesaria para la tranquilidad del lugar. El llanto ocasional de Emma por las noches, los pasos apresurados por las escaleras, la música infantil los domingos. Todo eso le rompía la rutina. Pero un día, Rosa tocó su puerta. Perdone que lo moleste. Sé que no nos conocemos mucho, pero, necesito un favor. Eduardo entrecerró los ojos. ¿Qué clase de favor? Conseguí una entrevista de trabajo. Es importante. No tengo con quién dejar a Emma, y no me atrevo a dejarla sola. Es solo 1 hora y media. ¿Podría quedarse con ella? O, al menos permitirle quedarse en mi departamento. Ya comió, tiene sus juguetes. Le dejo las llaves, por si necesita algo. Por favor. Eduardo estaba a punto de decir que no. No soportaba la idea de tener una niña en su espacio. Pero algo en la desesperación de Rosa, en esa voz quebrada y los ojos húmedos, lo hizo vacilar. Tal vez fue por compasión, tal vez por curiosidad, o tal vez, porque en el fondo quería sentirse útil por una vez. Está bien. Pero 1 hora. Y no me gusta que me toquen las cosas. Gracias. No, 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 claro que no. Solo, que esté ahí, por si pasa algo. De verdad, muchas gracias. Rosa se fue corriendo, y Eduardo se quedó con una llave en la mano y una niña en su sala. Emma no dijo mucho. Se sentó en una esquina con una muñeca rota y empezó a canturrear en voz baja. Eduardo intentó ignorarla. Se puso a leer en su tablet, tomando café, lanzando miradas furtivas hacia la niña. Parecía tranquila, incluso educada. 1 hora. Solo eso. Pasaron los minutos y, sin darse cuenta, Eduardo empezó a observar más de cerca. El suéter de la niña tenía un agujero en la manga, sus zapatos estaban desgastados, pero sus ojos eran los de alguien que había aprendido a no pedir nada. Cuando Rosa regresó, jadeando, su expresión era un mapa de angustia y alivio. Gracias, gracias. Creo que me fue bien. No sé qué habría hecho sin usted. No fue nada. Pero no lo haga costumbre. No, claro, claro. De verdad, gracias. Y así, algo comenzó a cambiar. Eduardo no era hombre de creer en cosas fuera de lo racional. Siempre se burlaba de las historias de fantasmas, de energías y fenómenos extraños. Pero lo que había visto no tenía explicación lógica. Esa figura que aparecía en los videos, no era alguien disfrazado. Había algo en su presencia que provocaba un rechazo visceral, algo que le decía que aquello no pertenecía a este mundo. Durante días evitó a Rosa. No porque quisiera, sino porque necesitaba pensar. ¿Y si ella estaba enferma? ¿Y si todo era parte de una invención? Pero cada vez que recordaba la figura inclinándose sobre Andrés, se le cerraba el estómago. Una noche, mientras intentaba dormir, recibió un mensaje. ¿Estás despierto?
Hay algo que necesito mostrarte. Rosa. Eduardo dudó, pero respondió. Voy. Subió al 304. Rosa lo esperaba con el rostro pálido, temblando. No estoy loca, dijo de inmediato, como si esa fuera la única verdad que necesitaba reafirmar. Lo sé, respondió él, aunque no estaba completamente seguro de lo que creía. Ella lo condujo hasta el cuarto del niño. Andrés dormía plácidamente, abrazado a su oso de peluche. Rosa le mostró una libreta. Desde hace un mes, Andrés habla dormido. Dice cosas que no entiende. He anotado todo lo que dice. Eduardo hojeó las páginas. Frases en distintos idiomas. Palabras sin sentido. Pero una se repetía, Litek. ¿Qué significa esto? No lo sé. Lo busqué. No hay registros. Pero cuando lo dice, las luces parpadean. El aire se enfría. Y esa cosa aparece. Eduardo tragó saliva. No quería creerlo. Pero estaba allí. Lo sentía en el ambiente, como si el aire tuviera electricidad. ¿Has pensado en irte? No puedo, dijo Rosa con una tristeza que pesaba como plomo. Este apartamento fue lo único que pude pagar. No tengo a dónde ir. No sin ayuda. Entonces Eduardo tomó una decisión. Esta noche me quedo. Quiero ver si aparece otra vez. Rosa asintió, sin decir nada más. A las 2:13 de la madrugada, Andrés comenzó a murmurar. La temperatura bajó abruptamente. Eduardo se levantó de la silla frente a las pantallas. Algo no estaba bien. La figura apareció. No desde la puerta. Desde la esquina del cuarto, como si hubiera surgido de la pared misma. No tenía rostro, solo una sombra densa, con extremidades alargadas que se movían sin ritmo. Se acercó a la cama del niño. Eduardo quiso gritar, pero el sonido murió en su garganta. Entonces Andrés se sentó en la cama, con los ojos aún cerrados, y dijo en voz alta. Litek no quiere que lo miren. Las pantallas se apagaron. El cuarto quedó sumido en la oscuridad. Un segundo después, se escuchó un grito. No el de Andrés. El de Rosa. Rosa temblaba. Eduardo apenas podía sostenerla mientras la ayudaba a recostarse en el sofá. Nunca la había visto así. Ni siquiera durante la primera conversación sobre las cámaras. Esta vez, su terror era más profundo. Algo dentro de ella se había quebrado. ¿Qué te dijo? Preguntó Eduardo, aunque temía la respuesta. No usó palabras. Fue como si lo sintiera en mi cabeza. Como un pensamiento que no era mío. Una voz que no vino de afuera, sino de dentro. ¿Qué decía? Que Andrés es suyo. Eduardo sintió un escalofrío. No sabía qué significaba eso, pero sabía que no podía permitirlo. No ahora que había visto lo que vio. Tenemos que irnos, dijo él, decidido. Tú, Andrés, esta noche. Ya. A mi departamento si es necesario, pero no pueden seguir aquí. Rosa lo miró con ojos vidriosos. ¿Y si nos sigue? Entonces lo enfrentaremos. Pero no vamos a quedarnos sentados esperando a que algo peor ocurra. Recogieron lo esencial. Rosa tomó una mochila con ropa para Andrés y algunos documentos. Eduardo llevó su linterna, su laptop, por alguna razón que no entendía, un espejo de mano. Cuando salieron del apartamento 304, sintieron como si algo los observara desde adentro. Como si el lugar en sí supiera que escapaban. Andrés dormía profundamente en brazos de su madre, ajeno a todo. Esa noche se refugiaron en el departamento de Eduardo. Bloquearon la puerta con muebles. Taparon las ventanas. Dejaron todas las luces encendidas. Pero la tensión era insoportable. A las 2:16 de la madrugada, Andrés se incorporó en el sofá y dijo, con los ojos cerrados. Ya sabe que nos fuimos. Y entonces, el espejo que Eduardo había dejado sobre la mesa se rompió solo, en completo silencio. El sonido del espejo rompiéndose fue seco, sin estridencia. Eduardo lo miró, confundido. No había viento. No había vibraciones. Estaba sobre la mesa, sin tocar nada. Y sin embargo, ahora era un puñado de cristales brillando bajo la luz. No es posible, susurró. Rosa se quedó paralizada, abrazando a Andrés. El niño, aún dormido, murmuraba en voz baja, como si hablara en otro idioma. Uno que no pertenecía a esta tierra. No quiero perderlo, dijo ella. Es lo único que tengo. No me importa si creen que estoy loca, pero esto no sigue. No es el apartamento, es él. ¿Él?
¿Litek? Rosa asintió, con lágrimas en los ojos. La primera vez que lo vi fue en un sueño. Yo estaba en un campo seco, con árboles calcinados. Andrés tenía 1 año. Lo cargaba en brazos. Y de pronto, todo se oscurecía. Y una figura salía de entre los árboles. Sin rostro. Solo una silueta. Me decía, él es mío. Ya lo reclamé. ¿Crees que es una maldición? Preguntó Eduardo. No sé lo que es. Solo sé que se alimenta del miedo. Y que se fortalece cuando uno se resigna. Eduardo encendió su laptop. Todavía tenía acceso a las grabaciones del apartamento de Rosa. Decidió revisar la más antigua. Una de hace 4 meses. Al abrirla, notó algo extraño. La figura no entraba desde la puerta. No caminaba. No tenía sombra. Parecía condensarse en el aire. Como si la oscuridad se plegara y formara un cuerpo. Y al hacer pausa justo cuando se acercaba al niño, Eduardo notó su reflejo en la pantalla del televisor del fondo. Un rostro. Por fin, un rostro. Pero no era humano. No tenía ojos. Solo cavidades profundas. Una boca alargada como una grieta. Una piel translúcida, como de carne sin terminar. Y una expresión de hambre. Rosa, dijo Eduardo sin dejar de mirar. Esto no es una pesadilla. Es una entidad. Está atrapada en algún punto entre lo que vemos y lo que no. Y usa a Andrés como su ancla. ¿Qué significa eso? ¿Qué tenemos que romper ese lazo? No sé cómo. Pero si él es su conexión, quizá, podamos revertirlo. ¿Y cómo se revierte algo que no es de este mundo? Entonces Andrés despertó. Está aquí, dijo sin emoción. Las luces parpadearon. El aire se volvió denso. Y en una de las paredes, la sombra de un cuerpo comenzó a proyectarse sola, sin que nadie estuviera ahí. Era Litek. La sombra se estiraba por la pared como un manto viscoso. No se movía con la lógica de una figura proyectada por la luz. Tenía voluntad. Latía. Eduardo retrocedió, pero Andrés permaneció quieto. El niño levantó la mirada hacia la sombra como si reconociera a un viejo conocido. Él no quiere que lo veas, susurró Andrés. ¿Qué quieres decir? Preguntó Rosa, con la voz rota por el terror. Cuando lo ves, él te ve de verdad. La sombra empezó a tomar forma. Extremidades. Una cabeza sin cuello. Silencio total. Y luego, la lámpara más cercana estalló. Eduardo actuó sin pensar. Corrió hacia el espejo roto y recogió un fragmento afilado. Recordó una frase de su abuela, una superstición de su infancia: las sombras no soportan su propio reflejo. Apuntó el trozo de espejo hacia la sombra en la pared. Durante un segundo, la figura pareció dudar. Se contrajo. Vibró. Andrés se levantó. No caminó, flotó. Sus ojos estaban completamente negros. Eduardo, gritó Rosa, ayúdalo. Pero Andrés no estaba en control. Una voz surgió de su boca, una voz que no era la suya, ni la de ningún ser humano. No me miren. Este no es su mundo. Eduardo sostuvo el espejo con fuerza y gritó. Tú no perteneces aquí. Devuélvelo. La figura se estremeció. Un chillido agudo, como metal retorciéndose, llenó la habitación. El aire se volvió denso. Rosa cayó de rodillas, tapándose los oídos. Eduardo se acercó a Andrés y colocó el espejo frente a él. El reflejo no mostraba al niño. Mostraba otra cosa, un vacío, como si Litek estuviera dentro de él. Entonces Eduardo lo comprendió. Andrés era el portal. Rosa también lo vio. Y sin decir nada, sin dudar, se levantó, se colocó detrás de su hijo y lo abrazó. Yo te amo, Andrés. No importa lo que seas. No importa lo que pase. Tú eres mío. El niño gritó. El reflejo en el espejo tembló. Se quebró. Y la sombra chilló una última vez antes de implosionar, succionada hacia la nada. Todo desapareció. La temperatura volvió a la normalidad. Las luces se estabilizaron. Y Andrés, exhausto, cayó en los brazos de su madre. Silencio. Por primera vez en meses, verdadero silencio. Días después, Rosa y Andrés se mudaron. No dijeron a dónde. Solo dejaron una nota bajo la puerta de Eduardo. Gracias por creer. Nunca lo olvidaremos. Nunca olvides que las sombras existen, pero también se pueden vencer. Rosa. Eduardo siguió su vida.
Pero nunca volvió a mirar una sombra de la misma manera. Y jamás volvió a confiar en el silencio. Pasaron 3 meses. Eduardo volvió a su rutina. El trabajo, el café matutino, la ciudad gris. A simple vista, todo había vuelto a la normalidad. Pero algo dentro de él había cambiado. Ya no ignoraba a sus vecinos. A veces se detenía a saludar, incluso a ayudar con bolsas o ascensores. Había aprendido que detrás de cada puerta podía haber una historia que nadie veía. Se mudó del edificio poco después. No porque algo más ocurriera, sino porque cada noche, al cerrar los ojos, aún recordaba ese instante, cuando sostuvo el espejo frente a Andrés y no vio su reflejo. Aún así, buscaba la lógica. Lo investigó todo. Demonología, parasitismo energético, experiencias paranormales infantiles. Nada coincidía por completo con lo que vivió. Era como si Litec no perteneciera a ninguna categoría conocida. Un vacío con voluntad. Una sombra que pensaba. Un nombre que surgía en la mente como una semilla. Una noche, en su nuevo apartamento, mientras leía en su laptop, una notificación apareció. Nueva grabación detectada, cámara 1. Eduardo frunció el ceño. Ya no tenía cámaras activas. Hizo clic. La pantalla se volvió negra por un segundo, y luego mostró su propia habitación, en tiempo real. Y en la esquina, una figura. Inmóvil. Alta. Delgada. Sin rostro. Y entonces, la laptop se apagó sola. Eduardo respiró hondo. No gritó. No corrió. Solo murmuró en voz baja, con la convicción de quien ya ha estado ahí antes. No esta vez. Se levantó lentamente, y fue por el espejo. A veces confiamos en alguien sin saber que esa persona oculta una guerra interna. A veces el mal no tiene forma, ni rostro, ni lógica. Solo espera a que lo mires, y entonces te ve. Esta historia no es solo un relato de horror. Es una advertencia. Hay sombras que no se disipan con la luz. Hay llaves que nunca deberían pasarse. Y hay puertas que, una vez abiertas, nunca se cierran del todo.